folículo primordial? ¿Cómo es su histología del folículo primordial? ¿Cómo es el folículo primordial? ¿Cómo es el folículo primordial? ¿Te acuerdas? Primero que el folículo primordial es muy chiquitito, es pequeñísimo, muy pequeñito. Y tiene el ovocito y está rodeado de células. Esas células son células, pero ¿cómo son? ¿Planas, cúbicas, cilíndricas? Cúbicas. Planas, acá está, mira. Planas. ¿Estamos bien? Planas. Cuando son planas son folículo primordial. Entonces, de 8 a 15 folículos primordiales van a comenzar a desarrollarse. ¿Y qué se van a desarrollar? Las células foliculares. ¿Estamos bien? Y se desarrollan en qué fase de folículo primordial sigue a folículo primario. El primario, ¿cómo es la histología del folículo primario? ¿Cuántas capas hay en el folículo primario? Una sola capa. Es más grande que el folículo primordial y tiene una sola capa. ¿Estamos bien? ¿Sí? El ovocito también tiene otras partes. Va a tener una membrana de color rojiza. ¿Cómo se llama esa membrana? La membrana pelúcida. ¿Por qué es importante la membrana pelúcida? Aparte de receptores, ¿qué más? ¿Cuál es la importancia de la membrana pelúcida? ¿Qué pasa en la fecundación con la membrana pelúcida? La membrana pelúcida se cierra, la capa ZP3 se cierra, la molécula ZP3 se cierra para que más espermatozoides ya no entren. Tiene importancia la membrana pelúcida en la fecundación. ¿Correcto? ¿Todo bien? Luego del folículo primario sigue creciendo, ¿cierto? Sí. Y se convierte en folículo secundario, primario en crecimiento. ¿Cuál es la diferencia de folículo primario en crecimiento? La diferencia es que tiene más capas. Ya comienza a llamarse capa de la granulosa. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre folículo primario y folículo secundario? Porque estamos en folículo primario en crecimiento y folículo primario. ¿Cuál es la diferencia entre folículo primario y folículo secundario? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es esto, el antro. Cuando yo encuentre un antro, ya no va a ser folículo primario, va a ser folículo secundario. Y el primario es el que no tiene antro y se divide en dos: primario y primario en crecimiento. Primario, una sola capa. Primario en crecimiento o primario avanzado, como quieras llamarlo, tiene más de dos capas, pero no tiene antro. ¿Cierto? ¿Estamos bien ahí? Sí. Cuando ya tengo un antro, la configuración del folículo cambia. Pero primero vamos a acabar la primera parte que nos hemos dejado. ¿Qué pasó con los otros 7 folículos o 8 folículos que se desarrollaron? Se degeneraron. ¿Y por qué se degeneraron? No alcanzan el crecimiento. ¿Qué pasó con tus óvulos? ¿Sabes? ¿Qué pasó? Porque no hubo alcanzan el tamaño de no alcanzó el... No dieron la talla. No dio la talla, está bien, no dio la talla. ¿Y cuál era? No dio la talla, es verdad. Los otros 8 o 10 folículos no dieron la talla, es verdad. Pero ¿cuál era esa talla? ¿Qué le midieron a los otros folículos? ¿Qué le midieron? Acuérdate cuál era su función. ¿Qué hacía el folículo? ¿Producía? Estrógeno, porque los folículos tienen que hacer que este endometrio crezca. ¿Correcto? Entonces, para que el endometrio crezca necesita estrógenos. ¿Y quién produce los estrógenos? Los folículos. De los 25 que se han comenzado a desarrollarse, uno solamente va a ser folículo secundario, ¿cierto? Los otros 8 o 16, lo que no dieron la talla, justamente es porque no desarrollaron la buena cantidad de estrógenos.
si sus capas foliculares no desarrollaron la gran cantidad de estrógeno que deben desarrollar. Entonces, el ganador que hace más estrógenos va a seguir desarrollándose. Lo demás se atrofian. ¿Se dan cuenta? ¿Quién hizo que este desarrollo folicular se diera? La FSH y la LH. ¿Dónde están estos receptores de estas hormonas? ¿Dónde están? En las células foliculares. ¿Dónde están? En las células foliculares. En las células foliculares. En estas células están los receptores de FSH y de LH. Entonces, la FSH que sale del hipófisis se va al ovario, a los receptores. Y estas células foliculares que producen es estrógeno. ¿Y el estrógeno para qué era? Para que cuando tuvo su menstruación sería la primera fase, que es la fase proliferativa. ¿Cuál es la característica de la fase proliferativa? Las glándulas comienzan a crecer, las arterias comienzan a crecer y la capa funcional del endometrio comienza a crecer. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? ¿Todo está bien? Sí. Listo. Entonces, cuando ya hay un antro, el folículo comienza a cambiar de forma. ¿Se dan cuenta que el antro hay líquido, ¿cierto? Y las células de la granulosa comienzan a tener ya otra conformación morfológica. Más que morfológica, histológica. ¿Cierto? Mira cómo está la membrana pelúcida, mira cómo está la cara genética y mira cómo están las células foliculares. ¿Sí? Comienzan a ver acá justamente células foliculares también. ¿Cómo se va a llamar este 1? ¿Alguien lo sabe? No, el 2 es el cúmulo moróforo. El 2 es el cúmulo oróforo. La 1, ¿cómo se llama? La corona radiada. ¿A qué te suena la corona radiada? La corona radiada te va a recordar en la primera fase de la fecundación, que el espermatozoide penetraba la corona radiada, ¿te acuerdas? Sí, ya la corona radiada se está viendo mientras que tú antes de ovular. ¿Estamos bien? ¿Sí? Listo. Específicamente, ¿dónde se forman los estrógenos en el folículo? ¿Te acuerdas? ¿Quién lo produce? La teca interna y las células foliculares. La teca interna va a producir una hormona que se llama la aromatasa. Y las células de la granulosa van a producir andrógenos. O sea, la teca interna produce la aromatasa y la teca interna, perdón, la capa granulosa, los andrógenos. Los andrógenos más la aromatasa se convierten en estrógenos. ¿Correcto? Entonces, la formación del estrógeno por el folículo se va a formar por dos componentes: la célula granulosa y unas células que están acá, que se van a llamar las células de la teca interna. Y si hay una teca interna, hay una teca externa. La teca externa va a ser de tejido conjuntivo, laxo, fibroblastos y fibras producidas por los fibroblastos. ¿Estamos bien? La teca interna es la que funciona. Con la capa granulosa se producen los estrógenos. Estrógenos van al endometrio. ¿Todo bien hasta ahí? Ya. Listo. ¿Dónde están los receptores de LH y FSH? Acá. Listo. ¿Qué pasa el día 13? ¿Se hace cuenta? Si Oh, yes. es regular, sí, tiene 28 días. ¿Qué pasa en el día 13? ¿Qué pasa en el día 13? ¿Qué pasa con mi hipófisis? ¿Qué pasa con la hipófisis el día Hay un 13? disparo en el caso de la luteinizante. En realidad las dos hormonas van a subir, tanto la FSH como la LH van a subir, ¿correcto? Pero la LH va a ser un pico, El pico del LH. ¿cierto? Para la formación del Pero para eso ya mi folículo ya no está en secundario, está en un folículo de Graf. ¿Cuál es la diferencia entre folículo secundario y de Graf? el tamaño del antro. ¿Cuál es la diferencia? Aparte del tamaño.
Es el tamaño gigantesco, está más cerca ya, está mucho más cerca de la corteza, mucho más cerca está, y es gigantesco el folículo de Graf. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Qué pasa en el día 14 entonces, antes de ovular? Los dos picos de FSH y LH comienzan a crecer, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el folículo de Graf? Se rompe. Antes de romperse, se concluye una fase, La meiosis. la meiosis 1 concluye. La meiosis 1. ¿Sí? ¿Te acuerdas que se quedó un diploteno? Sí. Antes de ovular se concluye la meiosis 1 y comenzamos con la meiosis 2, ¿cierto? Y la meiosis 2, cuando ovula, ¿en qué fase se queda? En la metafase de la meiosis 2. Ahí se queda en el momento de ovular, cuando ya está en la trompa de falopio, está en metafase 2 de la meiosis 2, listo para ser fecundado. Cuando se fecunda, se concluye la meiosis 2. ¿Está bien? ¿Lo sabían? Sí, porque eso hicimos en biología. Sí. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, cuando se va a ovular, se concluye la meiosis 1 y ese pico de LH llega a los receptores de LH de la capa granulosa y se da la ovulación, ¿cierto? Una vez que el ovocito ya ovuló, ya sabemos lo que pasa con la fecundación y se lo hicimos ya en la clase pasada, ¿cierto? ¿Y qué pasa con lo que quedó? Se quedaron células de la granulosa, se quedaron, ¿cierto? ¿Y cómo se llama ese cuerpo que se ha quedado? Cuerpo lúteo. ¿Sabe el cuerpo lúteo, no? ¿Y qué va a comenzar a producir el cuerpo lúteo? Progesterona, ¿cierto? Van a haber dos tipos de células: células de la teca interna y células de la granulosa. Las células granulosas van a ser más claras, la célula granulosa, y las células de la teca interna van a ser más oscuritas, ¿cierto? Y van a producir una hormona que se llama la progesterona. ¿Cuál es la función de la progesterona en el endometrio? De la fase secretora. ¿Y qué hacía la progesterona? ¿Qué hacía con las arterias? Las tortuosas. Y las glándulas también tortuosas. ¿Por qué están tortuosas? Porque este endometrio va a esperar al nuevo ser, ¿cierto? ¿Y te acuerdas en qué fase se ocurrió la implantación? ¿En mórula? No. ¿En qué fase se implantaba? Blastocisto. Sí, acá tienes que ya, todos tus conocimientos tienes que unirlos. Se implantaba en blastocistos. ¿Sí? ¿Y el blastocisto qué formaba? Las células del trofoblasto. Dos células, sincitio y citrofoblasto. Y comienza el blastocisto a meterse justamente entre las glándulas y las arterias, se comienza para meterse para la circulación placental. No es el maldito, ¿no? ¿Te das cuenta? Listo, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Llegó el día, ya estamos en el día 28. Nadie vino a fecundar. El ovocito esperó 24 horas, murió en el día 16. El endometrio siguió creciendo sus glándulas por la progesterona que siguió produciendo el cuerpo lúteo, nadie lo fecundó. ¿Qué pasa en el día 28? Si es regular. ¿Qué pasa? ¿Quién hace que dé la menstruación? Porque tiene que haber un gatillo para que esto sangre. La caída. La caída de LH justamente hace que se dé una caída brusca, hace que esto se dé el sangrado. ¿Correcto? ¿Sí? Y ahí ustedes saben lo que pasa con la menstruación, todo lo que pasa con ustedes, parte del proceso. Mientras que más avance el desarrollo folicular, más avance el hormonal,
van a ser más regulares. Alrededor de 28, 29 años se da mucho más regular y todo eso ya no es tan fastidioso con los dolores y todo lo que hay. Sí, también hay eso. Ya son factores que, dime, ¿qué pasa? Si aún siendo tan regular tienes dolores. Hay muchos factores de riesgo, factores de estrés, factores de trabajo. Todos estos factores hacen que algunas personas sean más regulares, otras personas sean menos regulares. Doctor, ¿qué pasa con el ovario poliquístico? En los ovarios poliquísticos van a comenzar a formarse muchos quistes. Al punto que cuando alcanzan la serosa duele. Hasta fuera del borde, Doc. Duele. Pues, Parece que no hay más medicamentos con pastillas. Yo espero por un mes, periodo de tiempo. ¿Qué pasa si no tengo ese periodo de tiempo? No puedes superar el tema de Ahí sí, ya es te pregunta de especialidad. Desconozco, ya no soy ginecólogo. Pero al menos hasta lo principio es lo que les quiero enseñar. ¿Estamos bien? ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Desarrollo folicular? ¿Estamos bien, no? tener desarrollo folicular. Y endometrio. Endometrio. Acuérdate, tienes que unir a todo, tu desarrollo folicular, tu desarrollo endometrial, tu desarrollo de hipófisis, Folicular endometrial. ¿sí? Hasta la implantación. Listo. Luego hacemos lo que es tromputerina.